Día 6:48 de la mañana. Gracias, compañeras. Precisamente una de las razones que ha aludido, que ha afirmado más bien de manera contundente la Cámara, los diferentes sectores de transporte, sobre todo la Cámara de Transportistas más bien, es que la situación de las empresas autobuseras es bastante débil debido a lo que es, debido a el nuevo modelo tarifario propuesto por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. ¿Es esa una de las razones o es la realidad que se ha transformado, sí o no, por parte de los usuarios, cambiando a otros servicios, como por ejemplo Uber? ¿O cuáles son las razones realmente que podrían estar generando la situación económica que están viviendo, la difícil situación económica que están viviendo las empresas autobuseras, como lo han denunciado la Cámara de Transporte Público? Y también, bueno, veíamos el informe del Estado de la Nación que habla de que 3 de cada 10 personas utilizan el servicio del autobús hoy en día. Bueno, para ampliar sobre este tema tenemos a distintos sectores que van a opinar sobre ello. Y por supuesto nos acompaña esta mañana Roberto Jiménez, regulador general. Don Roberto, buenos días. Ha sido claro, lo han dicho en varios foros, lo han dicho públicamente. Se ha responsabilizado el modelo de tarifas, el modelo tarifario, como una de las razones principales por las cuales hay una situación económica difícil para las empresas de buses. ¿Es eso cierto, sí o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que como todas las realidades, sus factores, lo que lo determina son diversos. El país ha vivido un conjunto de transformaciones muy importantes. Hay un modelo tarifario que se aprobó antes de mi llegada que tenía ciertas premisas que luego tuvimos que analizar y consideramos que era necesario hacer ajustes y mejoras para poder tener un modelo más justo para los usuarios y para los prestadores. Pero igualmente hemos ido viendo que existen otros factores muy importantes que están incidiendo en la actividad, en este caso de servicio de autobuses. ¿Cuáles son? Transporte ilegal, como usted mencionaba, el aumento de la flota vehicular, de más vehículos y más motos. Acerquemos un poquito más el micrófono, Roberto. Más vehículos, más motos, el aumento de servicios especiales que hacen rutas que podrían competir con los servicios tradicionales. Y por otra parte, problemas de infraestructura que no han sido resueltos en Costa Rica, sobre todo que afecta tremendamente, creo yo, al servicio y a los prestadores de servicio en el área metropolitana. Hemos visto que la velocidad promedio se ha disminuido significativamente y que esto tiene un efecto seguramente en los costos de operación de estos servicios. Entonces, esto junto con una política en el sector transporte que no ha estado suficientemente articulada con lo que tiene que ver la infraestructura, las otras instituciones, incluye la ARECEP, ha llevado a que tenga un efecto. Ahora bien, todos estos elementos de hace 2 años y medio, cuando recibimos en ARECEP, fueron analizados. Tenemos claro que hay elementos estructurales, es decir, fuera de lo que en ARECEP podemos hacer, que van a afectar y que tendría que reflejarse entonces en un modelo que considere estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, la velocidad promedio de un autobús es un elemento importante porque va a determinar seguramente el consumo de combustible y de otros elementos de mantenimiento que hay que analizar. O sea, bueno, hablando del modelo tarifario. Exactamente. Pero que surgen a partir de una realidad. Y que no eran tomados en cuenta, dice usted. Que surgen a partir de una realidad de un país que no ha hecho las obras de infraestructura necesarias, los arreglos institucionales, una sectorización que se viene hablando de hace muchos años y que no se ha concretado, la priorización al servicio de transporte colectivo como un mecanismo de sostenibilidad y descarbonización efectivo, más allá de usar los vehículos. ¿Qué podemos hacer entonces para orientar, para que el transporte tengamos diferentes formas en donde los ciudadanos se sientan tranquilos de que en un lugar de su barrio toma un bus, lo deja en otro lugar y en el otro lugar lo lleva al centro de San José, por ejemplo? Eso daría confianza para que no todas las personas usen vehículos. Es un sinsentido que todos viajemos en vehículo y saturemos las vías y que no haya prioridad, por ejemplo,
para el autobús. El señor ministro actual está haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de darle prioridad a los buses, pero todo esto incide en la estructura de costos. Ahora bien, nosotros cuando llegamos a ARECEP empezamos a hacer análisis, discusiones y aportes de expertos internacionales, y a partir de lo que las cámaras de forma objetiva, rigurosa y científica, lo que los expertos internacionales y los técnicos de ARECEP hemos establecido, llegamos a la conclusión de que habían elementos de ir mejorando el modelo para tener un modelo equilibrado y justo para el usuario y para el prestador. En el caso de las prestadores que tengan algún problema financiero, hay claramente establecido de que tiene que demostrarlo técnicamente, es decir, a través de los estados financieros, en donde se muestra que hay un problema de carácter entre ingresos y gastos. Pero eso tiene todo un protocolo en las normas de contabilidad, en las normas que se existen para poderlo demostrar. Y eso es un camino que a través de la contabilidad regulatoria que está desarrollando ARECEP se podrá tener, pero en cualquier prestador en este momento que tenga un desequilibrio financiero y lo pueden demostrar esos estados financieros, la ley establece ese mecanismo para poder llegar y poder hacer los planteamientos respectivos. Ahora bien, los ajustes que... Y se hace ante la ARECEP. Y se hace ante la ARECEP. Ahora, los ajustes en primera instancia que los señores de las diferentes cámaras de autobuseros han planteado como necesarios, el año anterior se hizo una modificación que ajustó lo primero que dijo en gran medida el estudio que hizo Deloitte para estos empresarios. La gran cantidad y medida de elementos que ellos indicaban, todos fueron considerados. Hicimos otros ajustes. ¿Se pueden recordar cuáles eran? Básicamente había un elemento muy importante que para mí tenían la razón, y era que el primer año no se integraba los costos de los autobuses nuevos ni el valor de depreciación de los autobuses nuevos. Y igualmente estaban anclados los valores a un tipo de cambio muy anterior, y eso afectaba lo que se llama la base tarifaria o la inversión que tenían los autobuseros. Eso es uno de los elementos que se ajustaron, y muy importante, y se tenía razón, porque eso no estimulaba la inversión de flota nueva, y el país quiere y desea tener una flota buena que dé un servicio de calidad. Bien. Usted dice, me parece interesante, Roberto Jiménez, regulador general, que usted afirma que existen formas para mostrar la situación financiera de las empresas autobuseras. ¿Han hecho uso las empresas autobuseras hasta ahora de ese mecanismo ante la autoridad reguladora para mostrar que están en crisis? ¿Hay una situación de crisis real, como ellos lo argumentan? ¿Qué reconocimiento o qué valoración hace la autoridad reguladora? Una o dos empresas ha hecho planteamientos de carácter general por situación financiera. ¿Puede saberse cuáles? No podría decirle en este momento, las conozco, pero no quiero hacer referencia a ellas. Sin embargo, ¿De San José quiero decir, de Valle Central? Sí, los elementos que plantean no son los necesarios suficientes para poder determinar de forma rigurosa y fáctica que tenían ese desequilibrio. Lo que sí es importante indicar que hay varias empresas que indican que tienen desequilibrio financiero, pero tienen muchos años de no venir por tarifas. Hay empresas desde 2002, o estamos hablando 10, 15 años, que no han venido por tarifa. O sea que no ha sido el modelo tarifario actual el que generó ese problema. Y algunas de esas empresas que dicen que están en crisis han ido a la ARECEP y se les ha hecho corrido el modelo con los datos que se tienen y los datos que ellos tienen, y les ha dado aumento tarifario y no han venido por tarifa. Entonces eso yo quiero que quede muy claro. En muchos casos... O sea que no han solicitado aumentos. No han solicitado por la vía ordinaria los aumentos tarifarios. Hay un fenómeno importante también que hay que tener en cuenta en Costa Rica, y es la estructura del sector transporte. Es diferente a lo que podría ser en otros países, es donde hay pequeñas, incluso micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y gran empresa dentro de lo que podemos llamar en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, las solicitudes tarifarias ordinarias tienen un costo de transacción, un costo para los prestadores el venir. Me decía que recién llegado a la ARECEP, una persona, vea, me cuesta pagar un consultor 1 millón de colones para poder tener solicitud de tarifa y no sé qué me va a dar.
yo prefiero invertir esto en un repuesto porque se me vuelve urgente. Entonces aquí es importante tener también muy claro la arquitectura del sector transporte, el régimen de propiedad, porque también define la gestión empresarial que puede tener. Y ahí sí hay que tener mucho más sensibilidad, de tal manera que podamos desarrollar mecanismos para entender y comprender y apoyar a la pequeña y mediana empresa. Un porcentaje muy alto de las empresas por muchos años no ha venido por tarifa ordinaria. ¿Y por qué? Bueno, por estas razones de gestión empresarial, etcétera. Entonces tenemos que buscar mecanismos lo más pronto posible para que puedan acceder, cuando modifican sus estructuras de costos, a la tarifa ordinaria. La tarifa extraordinaria es la que tiene en cuenta factores como el tipo de cambio, el precio del combustible, los aumentos salariales, etcétera, que son exógenos al sistema productivo que tienen. En esta extraordinaria lo que estamos haciendo también es una modificación que está en proceso, de tal forma que en la actualidad se tiene la tarifa, el aumento tarifario alrededor de abril y a veces se ha ido hasta mayo o bien octubre. Es decir, que realmente un aumento tarifario de un año, por lo general, el sector transporte de autobuses tiene 4/12 o 5/12 años de ese aumento. Lo que pretendemos es que tenga que logre no 5/12, sino 8 o 9/12, para ser justos, porque cuando nosotros nos aumentan el salario es retroactivo. En el caso del sector transporte de autobuses, cuando dan los aumentos de cada semestre, no son retroactivos. Entonces es un principio de justicia que estamos trabajando para tratar de que en aras de tener un sector que pueda trabajar bien, que dé buen servicio, tenga los ajustes tarifarios en forma más pronta. ¿Cómo es la propiedad, digamos, de las empresas autobuseras en Costa Rica? ¿La mayoría son pequeñas, medianas o dominan el mercado las grandes empresas autobuseras? Hay un espectro muy diverso y esa es parte también de... Usted dice que su costo, tiene que pagarle a un consultor 1 millón. Sí, que para uno puede ser poco, pero para otros es mucho dinero. Y ahí es donde... Y también quería preguntarle, aprovechando eso, ¿cada vez son menos las empresas a raíz de este modelo tarifario, sí o no? ¿O desde tiempo atrás cada vez son menos las empresas que solicitan ese ajuste ordinario de tarifas? Primero, la estructura. Es diversa, hay rutas del país o concesiones que se tienen o permisos que son de 2, 3 buses, un bus. Otras que son de 100, ¿verdad? Pero predomina la pequeña y mediana empresa. Y un elemento que yo cuando llegué creía que debería de estar resuelto es que hay heterogeneidad entre las rutas, las regiones y las zonas donde se presta servicio. Sin embargo, es un solo modelo tarifario. Yo pretendo a mediano plazo, porque esto lleva su tiempo, tener un modelo tarifario base, pero tener coeficientes o relaciones de costos relacionadas a la región, si es una zona rural, o a las características de que si es pequeña o mediana empresa, porque la estructura de costos y las eficiencias son bien diferentes. Lo que pasa es que el país le faltó bastante trabajar en esto, hay que decirlo, hubo un mérito de tratar de tener un modelo tarifario nuevo. Uno hubiese deseado que fuera con otras características, pero es un esfuerzo que se hizo y ahora lo que nos queda a todos es tratar de construir un modelo tarifario que sea apropiado a las condiciones y características del país. Solicitudes ordinarias, hay una gran cantidad de empresas que no han pedido por muchos años. ¿Por qué? Porque ellos viven del ajuste extraordinario. Entonces, eso es un tema muy importante que un ente regulador pasivo ha tenido, pero que requerimos entonces generar un apoyo entre las cámaras y el sector de ARC para posibilitar de que hagamos más fácil el proceso de obtención de una tarifa ordinaria. Igualmente debe establecer mecanismos de coordinación en el CTP para tener mayor fluidez y apoyo entre ente rector, que estamos claros la función y la importancia que tiene este ente rector, y el ente regulador, que tiene otras facultades y otras funciones, y algunas se cruzan que debemos de trabajar conjuntamente para bien del país. A raíz del nuevo modelo tarifario, para ir cerrando un poco, ¿cuántas solicitudes se han hecho recientemente, ordinarias, extraordinarias, o no se ha hecho ninguna ordinaria? ¿Y cuáles son esos elementos, por lo menos clave, que establecen el nuevo modelo tarifario?
Bueno, ordinarias, hay varias en proceso, se han aplicado 3, 4. Se aprobó 400 colones para las rutas del este. Y yo pongo por ese ejemplo. Esos 400 colones se explican en 80 y resto por ciento porque hubo un desplazamiento de la demanda. O sea, disminuyó la cantidad de personas que viajaban en autobús. ¿Qué significa? La ecuación es muy simple. Sumatoria de costos más una rentabilidad razonable dividido entre el número de usuarios. Si a usted se le disminuye el número de usuarios, inmediatamente la tarifa le va a aumentar. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que hablábamos ahora de transporte ilegal, permisos especiales, aumento de la flota, de vehículos de los sectores privados, porque es un problema estructural. En tanto y en cuanto se dé una disminución de los usuarios de un servicio, vamos a tener aumento de una tarifa. Eso ocurre exactamente igual como en el gran problema que va a tener el sector eléctrico de Costa Rica, donde las tasas de crecimiento de la demanda son muy bajas y tenemos proyectos y obras construidas, y entonces los kilovatios de hora consumidos son menores, entre sumatoria de costos igual aumenta la tarifa. Eso yo quiero que quede muy claro, porque hay veces se vuelven tendenciosos las ideas. No, simplemente si el país tiene una dotación de recursos para prestar servicios, porque así se estableció, y disminuye el número, la demanda, esa demanda que queda tiene que pagar el costo. Otro dilema muy grande que se me olvidaba mencionar es el tema de adulto mayor. El adulto mayor se reconoce cuando alguien va por ordinaria porque se le resta el número del número de adultos mayores que lo utilizan, pero las personas que no han ido, o las empresas que no han ido por tarifa durante muchos años, tienen un problema estructural. Se les reconoció por ahí desde 2012, creo, 2.7 por adulto mayor, pero la pirámide de edad en Costa Rica se ha modificado y hay rutas que tienen 7, tal vez algunas 10, y unas, lo que llaman las zonas azules, nos dicen que llega hasta 30%. ¿Qué significa eso? Nos decían consultores externos, vean señores, es que los pobres o los usuarios de transporte son los que están pagando a las personas que ocupan este subsidio. Y qué bien que se le da a adulto mayor, pero eso es una política pública que tenemos que encontrar solución de otra forma, porque lo están asumiendo las personas que viajan día a día en bus, o bien genera un problema para las empresas que no han podido ir por tarifa ordinaria o no han querido. Entonces eso es un problema de política pública nacional. O sea, usted dice es multifactorial la situación que se está dando con las empresas autobuseras, no es solo el modelo de ajuste. Bien, comentarios que ha generado don Roberto Jiménez, regulador general. Dice, vamos a ver, nos dice Mario Villalobos, creo que es, ¿cómo se va a aprobar ese aumento de la tarifa de buses de Montes de Oca si el principal motivo del aumento es la baja en la demanda, donde, de acuerdo con el estudio que se hizo, en algunos lugares bajó más del 50% la demanda? Ese estudio no se puede tomar en cuenta. Por otro lado, dice, ¿cómo se le reconoce una tasa de inversión de alrededor del 15% si usted va a comprar un carro en cualquier empresa y se lo da menor al 10%? Y sería interesante que les explicara qué significa esa pequeña diferencia del 10 al 15%, cuánto de más representa desde el punto de vista matemático. Bueno, es una persona bastante interesada en este tema de Montes de Oca. Y Josué Obando Marín dice, quieren aumentos, pero muchos para muchos el servicio es bien malo, trato pésimo y los buses súper asco. Bueno, ese es el comentario de Josué Obando. Hay datos interesantes de Mario Villalobos sobre el aumento que se dio a las tarifas del este. Don Roberto Jiménez. Para aclarar, lo que se reconoce en la metodología actual es un WACC que oscila, que está determinado por el valor de las deudas que tienen las empresas y el saldo de esas y lo que paga intereses. Ese WACC anda entre 11 y 12%, es ajustable y se basa en datos reales que se tienen que entregar a la ARECEP. Y nuevamente, la demanda, sí, efectivamente se disminuye la demanda y no hay un cambio en el sistema operativo, ¿verdad? Y eso tiene que ver el autobusero y el CTP. Nosotros somos tomadores de esos datos para definir una tarifa. Y ahí es donde yo creo que hay una necesidad de optimización de los sistemas operativos, de las rutas, la cantidad de rutas y servicios que se brindan cuando hay modificaciones en la demanda o en la lógica en donde se da esa demanda. Y es importante decir que la demanda determina en gran medida los costos. O sea, si tenés unos costos dados y no hay un cambio en el sistema operativo, nosotros en general en ARECEP en muchos casos somos tomadores de datos, de información del ente rector.
del sistema operativo que se tiene y de lo que devina el tipo de autobús que se acepta por parte del ente rector. Y este es otro elemento importante. Queremos que haya calidad en el servicio público, que las personas puedan acceder y usar los autobuses. Tenemos que buscar entre todos mecanismos para que se utilice más el autobús. Eso es uno de los pocos medios para quitar la saturación en las carreteras, para tener y mejorar la calidad de vida, y la tendencia es lo contrario, ¿verdad? Entonces, incluso yo, con todo respeto, hay veces cuestiono la ley que promueve el uso de vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que va a pasar? Las personas que pueden comprar un vehículo eléctrico lo compran y los chunches o los carros viejos los usamos otros. Y entonces saturamos más las carreteras. Se ha dicho que es más efectivo si se hubiesen establecido estímulos al sector transporte colectivo, que tiene 14 veces más efecto que tener un vehículo privado exonerado de eléctrico. Entonces, el camino creo que es mucho más diverso y deberíamos de buscar en alguna medida otras formas para lograr la sostenibilidad de transporte público. Esa es la palabra que tenemos que buscar. Esa sostenibilidad requiere calidad, sostenibilidad financiera y calidad de vida para las personas. Perfecto, muchas gracias Roberto Jiménez, regulador general. Vamos a seguir con este tema, vamos a hacer una pausa, ya vienen los sectores reaccionando sobre la entrevista del regulador y también más opiniones sobre este tema. ¿Cuál es la situación de las empresas autobuseras? ¿Están en quiebra, sí o no? ¿Cuáles son los factores que están influyendo? Vamos a una pausa, ya venimos con más.